¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video donde les quiero platicar sobre mi experiencia con estas llantas que cambié hace ya unos 14,000 kilómetros. Estas Dunlop Trail Max Mission son llantas que originalmente la marca Dunlop había catalogado como llantas 50-50, 50 off-road, 50 on-road, pero con el tiempo, porque estas llantas salieron ya hace varios años, y que ya con el tiempo Dunlop cambió la manera en la que las tenía catalogadas y en lugar de ser 50-50 las cataloga ahora, me parece, como 60-40. 60 digamos en asfalto, en on-road, y 40 en off-road. Aunque de todo lo que he leído a lo largo de mi experiencia con estas llantas antes de comprarlas también, hay gente que hasta dice que más bien las cataloga como un 70-30, ¿no? En mi experiencia, yo creo que por, digamos, el dibujo, por el diseño que tienen, por qué tan grandes o qué tan profundo es el dibujo también, yo sí estoy un poco más de acuerdo entre el 60-40. Creo que una llanta 70-30 es más parecida tal vez a una Pirelli Scorpion Rally STR, ¿no? Esas son 70-30, hay gente que dice que son 80-20, a mí me parece que son como más 70-30. Cuando era hora de cambiar llantas, que tenía las Metzeler Karoo Street, estas llantas me duraron que como 9,500 kilómetros, 10,000 tal vez, más o menos. Por ahí tengo la review, se las voy a dejar en un link en la descripción del video. Estas llantas eran muy buenas. Me duraron, pues yo creo que en promedio lo que más o menos llantas en su categoría duran, de buenas marcas. Unas Pirelli STR creo que te duran un poquito menos, las STR, Scorpion STR, perdón, te duran un poquito menos tal vez, pero unas Anaki Adventure te están durando más o menos ese rango, a lo mejor un poco más. Las Anaki Adventure, a mí, Michelin, Anaki Adventure, esas a mí en la Panamérica, el primer set que tuve recién me dieron la moto, esas llantas me duraron como unos 15,000 kilómetros. Pero ya saben, ¿no? También todo eso depende mucho de tu forma de manejar, en dónde manejas, si en más tierra, si en pavimento, si el pavimento está caliente, si está frío, etcétera, etcétera. Son varios aspectos a considerar cuando tomas en cuenta la duración de una llanta, ¿no? El compuesto de las llantas, etcétera, ¿no? Si es más suave, si es más duro, etcétera. Entonces, en este caso, las Trail Max Mission, la verdad es que son unas llantas que tienen porque no hay llanta perfecta, tienen sus ventajas, pero al mismo tiempo también tienen, yo diría que mayormente tiene un mayor defecto, pero pues es que estás poniendo, digamos, primero todo lo demás y pues ese mayor defecto que se los comparto al final, ese mayor defecto, pues al final de cuentas es lo que toca perder cuando tienes todos los demás beneficios, ¿no? Bueno, entonces empecemos por lo positivo. Yo creo que lo primero es la duración. La duración de estas llantas más o menos anda, según lo que yo he visto en internet, hay gente que he visto que le duraron 16,000 kilómetros, hasta hay gente que le duró 22,000 kilómetros, más o menos un rango así. Y 22,000 kilómetros me refiero a que ya ahí sí ya es hora de cambiarla a fuerzas, ¿no? Que ya te gastaste el dibujo, etcétera. Hay gente que las ha cambiado, he visto en internet, en 20,000 kilómetros, y en 20,000 kilómetros todavía queda un poquito de dibujo, o sea, todavía la puedes usar un poco. Entonces, creo que la duración es bastante buena. Creo que es una llanta que no es barata, tampoco es la más cara del mercado. Creo que anda en el rango de precios que te cuesta una Anaki Adventure, lo que te cuesta una Pirelli STR Scorpion Rally STR, lo que te cuesta una Metzeler Karoo Street. Andan en ese rango de precios, pero la duración es, pues la verdad es mucho mayor que cualquiera de esas llantas. Yo ahora les digo, tengo casi 14,000 kilómetros en la llanta y la verdad es que todavía siento que me queda bastante dibujo, un poquito más de dibujo en la parte de adelante, en la llanta de adelante que en la llanta de atrás. Entonces, eso creo que es bastante valor por tu dinero, digamos, y que la verdad es una llanta que sinceramente es muy buena en la mayoría de los aspectos. Entonces, bueno, la duración es una, digamos, la resistencia te podría decir que es otra. ¿Y a qué me refiero con resistencia? El compuesto de las llantas, al ser bastante duro
y al tener unas paredes igual tan duras, es una llanta que como está hecha a propósito de esa manera para que pueda ser más resistente en el off-road porque está catalogada como 50-50 o 60-40 por el fabricante, entonces tenemos unas paredes bastante duras que la hacen bastante resistente cuando, por ejemplo, golpeas un bache, cuando, por ejemplo, golpeas una piedra, un hueco o lo que sea un golpe de impacto para la llanta. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, en la Anarchy Adventure y en las Metzeler Karoo Street, el tiempo que las tuve, estas llantas tenían un muy buen agarre. Por ejemplo, en la carretera es un compuesto un poco más suave, el agarre es bastante bueno. El tema con estas llantas es de que, por ejemplo, en un bache o en off-road, digamos, si pegas una piedra, etcétera, pues sí se podían salir como, ya saben, esos como chipotes que le salen a la llanta, ¿no? Entonces la deforman y pues la llanta se jode. Prácticamente pues sí tienes que cambiarla, ya no, a lo mejor no la puedes usar a una velocidad más alta, etcétera, ¿no? Y estas llantas, al ser un compuesto tan duro, y de verdad que he metido esta llanta en situaciones bien complicadas y me he llevado huecos aquí en la ciudad, ya saben, las calles de México, pues sí, son una mierda, la verdad, a veces. Entonces, la verdad es que la llanta, cero detalles, cero nada, ni siquiera problema con el rin, nada. La verdad es que las llantas han resistido bastante bien. Entonces, eso la verdad las hace bastante resistentes. Tampoco he tenido un problema de un tornillo ni absolutamente nada. Obviamente, eso también de los tornillos tiene que ver con un poco de suerte, ¿no? Cómo te toque tal vez agarrar un tornillo en la carretera. Pero a mí me había pasado, pues me pasó muchas veces. Me pasó con las Metzeler agarré un tornillo, con las Karoo Street perdón, con las Anarchy Adventure también me tocó agarrar un tornillo. Y esta, digo, no me ha tocado. Quiero pensar que a lo mejor es una mezcla entre suerte que no me he rodado encima de un tornillo y también la parte de que pues probablemente sí lo hice, pero la llanta es tan dura que no alcanza a clavarse el tornillo. Al menos en mi experiencia y en lo que más o menos he leído en internet, eso ayuda bastante para eso. Entonces, pues te da una llanta que al final de cuentas ayuda con la longevidad también, no solamente del compuesto y del desgaste de la llanta como tal, sino también de que no tuvieras que pues, reemplazar tu llanta prematuramente por una pinchadura o por una deformación porque te llevaste un hueco y se le hizo una chibola a la moto, digo, perdón, a la llanta, ¿no? Entonces, eso para mí también es muy bueno. Creo que es una llanta, sinceramente, que en ese aspecto también para mí es una palomita también. Y que tal vez eso por sí solo sea para mucha gente entre la longevidad, entre la longevidad que tiene la llanta y la resistencia que tiene, para mucha gente probablemente eso sea una muy buena razón para tener estas llantas. Aquí en México, la verdad, he visto muy pocas reseñas en internet, muy poca gente que he visto que cuenta su experiencia con estas llantas. No sé sinceramente qué tan populares sean. La verdad es que yo no se las he visto a ninguna moto en mi experiencia. Siempre veo más las Michelin, las 80-20 o las Metzeler o incluso las Pirelli, ¿no? Porque son muy buenas llantas todas. Cada una tiene sus ventajas, desventajas. Pero esta la verdad es que no las he visto mucho. Donde yo las llevé a donde yo las compré y me las instalaron, estas llantas me comentaba la persona de la llantera, me comentaba que él no entendía cómo más gente no agarraba o compraba estas llantas, porque pues según él son consideradas como la mamá de las llantas de aventura, ¿no? Puede ser, tal vez en mi experiencia tiene un poco de sentido, la verdad es que es una llanta muy buena. Otro acierto también de esta llanta, o otra ventaja, digamos, otro punto a favor es el agarre en pavimento. La verdad es que tiene un agarre muy bueno en pavimento. Particularmente me he dado cuenta de lo siguiente, y creo que esto aplica para todas las llantas, pero en esta se siente un poco más, ¿no? Cuando tú vas en una carretera pues, de asfalto,
y la temperatura es alta, o sea, hace mucho calor, el piso, el sol, están calentando ahí están calentando la carretera y el andar con esta llanta se siente el agarre muy, muy bueno, la verdad, muy, muy bueno. Quizá en una situación muy extrema, tal vez, donde hace mucho frío, donde tal vez por la condensación del frío o lo que tú quieras, o quizá llovió un leve, ¿no? Quizá por el frío la carretera no está tan caliente, a lo mejor ahí la llanta puede ser que no tenga el mismo agarre, obviamente, como lo tendría en una carretera donde hace mucho calor y está caliente, pero aún así es muy bueno el agarre. Yo hasta la fecha no he tenido ningún susto de deslizamiento o de lo que sea con esta llanta en un pavimento seco. Lo siento más agarrado en un pavimento caliente que en uno frío, pero jamás, jamás he tenido un deslizamiento en pavimento seco. Entonces, es un acierto de estas llantas también que a pesar de que tienen un compuesto bastante duro, la verdad el agarre es muy, muy bueno. ¿Y cómo es el agarre off-road o en terracería o en terreno que no es pavimento o asfalto? Pues es bueno, pero entendamos algo sobre estas llantas. No son llantas de tacos, ¿eh? No son llantas 20-80 o 30-70, que son más específicas para ese tipo de terrenos, digamos, donde puedes meter una moto y de verdad meterte en cosas técnicas como lodo, como arena profunda, donde la verdad ahí los tacos pues obviamente van a hacer toda la diferencia. Obviamente la habilidad del motociclista también, ¿no? El peso de la moto, etcétera. Pero como tal, esta llanta es buena en terreno pues no muy complicado, ¿no? Yo me atrevería a decir que se siente mejor que un 80-20 como las que les comenté, la Anarchy Adventure o la STR de Pirelli, Scorpion STR o la Caru Street. Se siente mejor, se siente un poco más agarrada a la superficie suelta, digamos, un poco de gravilla, un poco de piedras no tan grandes, un poco de arenilla ahí suelta. Ese tipo de terrenos en los que una llanta 80-20 funciona bien, funciona bien. Esta llanta funciona mejor, un poco mejor, ¿no? No diría que se siente noche y día con la otra, pero funciona un poco mejor. La verdad yo diría sí un 30% mejor, 20-30% mejor. Entonces, para este tipo de terrenos, esta llanta es excelente, la verdad. Yo les hablo de mi experiencia, obviamente, ¿no? Esta moto es muy pesada, yo tampoco soy súper experto en off-road, no me atrevo a meterla en cuestiones técnicas. Lo he intentado y al final de cuentas creo que termina pesando más mi poca habilidad que si la llanta puede o no puede, ¿no? También ayudaría, pero aún así el peso, etcétera, es más complicado. Pero en ese tipo de superficies, y seamos sinceros, ¿no? Si tú tienes una moto de estas ya más grandes, una 1200 para arriba o a lo mejor hasta una 900 que se considera mediana, pero también puede ser pesada, pues tal vez ese tipo de terrenos, si tu habilidad es, pues digamos, promedio como la mía tal vez, pues quizá no te vas a meter en ese tipo de problemas en meter tu moto tan grande y tan pesada y que puede ser costoso si se te cae y se le rompe algo. En ese tipo de situaciones donde una llanta de tacos tal vez ayudaría un poco mejor. Estas llantas son muy buenas. Obviamente, les digo, tienen su limitante 60-40 o hay gente que les digo dice 70-30, pero aún así son muy buenas, funcionan mejor que un 80-20, se los aseguro. Solamente que aún con eso pues, tienen su limitante, ¿no? Entonces, en off-road, por el tipo de llanta que son y por la duración que tienen, creo que también es un acierto de Dunlop, ¿no? La recomiendo bastante también para off-road. Consideren que una llanta pues más orientada al off-road también tiene sus desventajas, ¿no? Son muy buenas para el off-road, pero para la carretera no son buenas y se tienen un desgaste en la carretera súper, súper rápido porque el compuesto es súper, súper suave, ¿no? Entonces, estas no sé qué magia negra hicieron ahí con eso, pero la verdad es que funciona bien y es un buen compromiso entre la durabilidad y el agarre que tienes en ese tipo de superficies. Otro punto positivo de la llanta es el tema del ruido.
Sinceramente, esta llanta, para el tipo de llanta que es, se me hace súper, súper, súper silenciosa. Si yo la comparara con las otras tres, con las que he estado comparando más o menos este estilo de llantas, que son con las que yo tengo la experiencia, la Pirelli Scorpion Rally STR, la Metzeler Carbu Street o la Anaki Adventure, creo que esta la pondré en número uno en cuanto al ruido, porque es la más silenciosa de todas, ¿no? En mi estilo de manejo y con esta moto es la más silenciosa de todos. Creo que la peor está entre la Metzeler Carbu Street, que son las que traía esta moto de fábrica. Son muy buenas, ya como les comenté en mi reseña, pero sí son un poco más ruidosas, la verdad. Son las más ruidosas junto con las Pirelli Scorpion Rally STR. Sí, creo que son las más ruidosas a altas velocidades, 120, para arriba de 110 tal vez, para arriba. Pues sí, es un zumbido que entre el viento, entre el ruido de la moto, entre el zumbido de la llanta, pues es un poco molesto, la verdad. Entonces, esta la pondría ahí arriba entre la más silenciosa, ¿no? Entonces, esa es la verdad, para mí es una ventaja de la moto. Vibraciones, pues la verdad tampoco he sentido la moto que vibre nada con estas llantas, es súper estable. Más allá de la vibración que me da la propia moto arriba de los 6,000, de las 6,000 revoluciones, creo que esta llanta, la verdad, no me ha hecho ningún impacto en las vibraciones tampoco, ¿no? Entonces, es por ese lado también un muy, muy buen acierto de estas llantas, ¿no? Y bueno, ahora ya podemos pasar a lo negativo. El mayor negativo de esta llanta es su desempeño en mojado. En mojado, la verdad es que sí he tenido un par ahí de sustos en que la llanta se me colea tantito la parte de atrás, porque pues justo eso, ¿no? Por el compuesto tan duro, creo que el dibujo no es tanto el problema, creo que más el problema es el tema del compuesto que es más duro. Sí le cuesta un poquito de trabajo, entre más fría esté la llanta, sí le cuesta un poquito de trabajo tener un buen agarre cuando está mojado, ¿no? Entonces, dependiendo también de la superficie, qué tipo de superficie es la que está mojada, cuando la superficie es asfalto que no es tan parejo, y obviamente entre más mojada la superficie, pues más miedito me da a veces, ¿no? Yo lo que hago en ese tipo de situaciones es que me he dado cuenta que la llanta, cuando la utilizo en superficie mojada, pero ya tengo rato rodando en superficie seca, la llanta pues ya tiene cierto calentamiento, digamos, se vuelve un poquito más suave por el calor, digamos, que genera cuando está rodando después de un buen rato. Entonces, tiene un poquito mejor de agarre que, por ejemplo, el primer susto que me llevé fue una vez saliendo del estacionamiento de mi casa y a la vuelta, tenía que dar una vuelta como a los 100 metros y había un charco de agua ahí. Donde doy el charco de agua y acelero, la moto se me colea, pero pues digo, la moto tenía, pues sí, como 100 metros que había avanzado, ¿no? Entonces estaba fría prácticamente, ¿no? El clima no era tan caliente tampoco, pero aún así la llanta estaba fría. Y ahí sí fue un susto que me dio y llevaba yo a alguien atrás. Y bueno, ese fue el primero, ¿no? En la carretera desde ahí, y eso yo ya lo había leído, ¿no? Antes de comprar la llanta, que esta llanta, su mayor defecto era el tema del agarre en mojado. Lo que yo he tratado de hacer para contrarrestar eso, ese riesgo, digamos, es de que si yo estoy en la carretera y me empieza a llover, pues simplemente manejar más suave. Un gran acierto que tenemos en este tipo de motos ya un poco más nuevas, que tienen un montón de tecnología, pues dentro de todas las asistencias que te dan, es que te dan el modo lluvia, ¿no? Y muchas motos ya de esta categoría, o a lo mejor un poco más abajo, pero ya con un poco más de tecnología, pues te empiezan a dar ya esa opción del modo de manejo de lluvia. Y lo que hace esto, pues es que te ayuda bastante a reducir la potencia de la moto, a manera de que no vayas a tener un arranque y la llanta con tanta potencia vaya a pues patinar, ¿no? Básicamente. Y bueno, pues esta moto sí tiene el tema del modo de manejo de lluvia y aparte tiene control de tracción, que igual, muchas motos de su categoría y en el rango de precios medianas grandes ya tenemos este tipo de tecnología. Entonces, la tracción de control
aunado con la baja de potencia cuando pones en modo lluvia y que en el mismo modo lluvia la tracción de control se va al 100% prácticamente, ayuda muchísimo a que uno no tenga problemas con esta moto en la lluvia, independientemente de las llantas, ¿no? Entonces, la tracción de control en esta moto entra en menos de un segundo, en el momento que lo siente, y te ayuda mucho a poder contrarrestar pues sí, un poco el riesgo que tienes de que la llanta no tenga tanto agarre o digamos, ese buen agarre que tiene en seco no lo tenga en mojado, ¿no? Y pues por esa razón yo no he tenido tanto problema con estas llantas en mojado. Aparte, digamos, una situación en la que puede ser que sí sea un poco más riesgoso, que es si agarras una curva en mojado. Pero es lo mismo, si yo en situaciones que he manejado en mucha curva, porque como ya saben, ese es el tipo de carreteras que me gustan. Son carreteras pequeñas, de 2 carriles, donde de repente está mojado o ya llovió y está mojado, o a lo mejor había mucho frío y hay como algún tipo de congelamiento en la superficie, o de verdad me está lloviendo mientras estoy manejando. Ahí lo que yo he hecho es que simplemente voy más despacio, ¿eh? Y tomo la curva mucho más despacio y manejo mucho más despacio, soy más cuidadoso con mis frenos, eh, y básicamente eso es lo que hago, la verdad. No inclino la moto casi nada, porque ahí es donde podría yo tener un problema. Entonces, pues solamente hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Yo he aprendido a vivir con esta llanta hasta el día de hoy, y toco madera, que pueda yo seguir teniendo ese control y sin problema. No he tenido ningún susto en la carretera con el pavimento mojado, por el tema de que la llanta no tenga agarre. La verdad es que no. He ido en carreteras donde está lloviendo y en partes rectas, digamos, ¿no? He llegado a 100, un poco más de 100. La llanta sigue teniendo buen agarre. Obviamente, repito, hay que tener más cuidado, hay que ver más los coches, guardar más la distancia porque no puedes frenar de golpe. En las curvas también ir más despacio, porque si algo sale a la vuelta de la curva, pues sí, por mucho trail braking que tú sepas, pues el pavimento mojado cambia las cosas completamente, ¿no? Entonces, puede ser un problema. Entonces, simplemente reducir más la velocidad. Y al final de cuentas, yo creo que todos, aunque es cuando ya está lloviendo, con estas llantas o con cualquier llanta, siempre vamos a reducir la velocidad, vamos a manejar mucho más despacio. Y si tienes modos de manejo, como modo lluvia, que te van a ayudar a reducir el torque y la aceleración de la moto, y tienes tracción de control, y también tú vas más despacio, puta, puedes minimizar el riesgo de estas llantas con el tema mojado. La verdad es que pues sí, es el mayor defecto, pero la verdad es que no creo que sea un defecto tan grande haciendo todo lo que yo hago, eh, como para que yo diga, estas llantas no me sirven, las tengo que cambiar, para nada. La prueba es esa, llevo casi 14,000 kilómetros con las llantas y no las pienso cambiar hasta que de verdad me den el último aliento de vida. Y bueno, esa sería, digamos, el mayor defecto, pero puedes trabajar alrededor de él, ¿no? Si a lo mejor tu moto no tiene ninguna asistencia, no tienes modo lluvia, no tienes tracción de control, híjole, pues a lo mejor ahí sí, y si manejas mucho en la lluvia o en terreno mojado, pues probablemente sí te diría que estas llantas quizá tengas cuidado, pero bueno, esa sería mi experiencia, ¿no? Las llantas, obviamente, si vas haciendo off-road y tienes piedras grandes, sólidas, pues es lo mismo, ¿no? O sea, no hay, y si están mojadas, perdón, no hay un buen agarre tampoco en la llanta, vas a perder bastante agarre. Pero si es tierra mojada, si es gravilla, delgada, chica, mojada, como gravilla suelta, mojada, no tienes problema porque pues tienes buen dibujo y se agarra también. Entonces, si tienes un poquito de tierra mojada, compacta, también no tienes problema. La verdad es que ahí no he visto yo un mayor problema con esta llanta, con el agarre, ¿no? Y bueno, y el segundo defecto, y ese pues a mí en lo particular no me afecta para nada, pero he leído a gente que dicen que uno de los grandes defectos y que se vuelve, pues sí, un dolor en los testículos, esta llanta es cuando tú la quieres cambiar por ti mismo, ¿no? Y tú la quieres cambiar por ti mismo con tu kit de cambio de llanta, y si quieres cambiar la llanta con estas que son como unas
palancas, ¿no? Que son como unas madres que metes en la llanta y la quieres cambiar. Como las paredes son tan duras, es súper difícil para la gente luego cambiar estas llantas si las quieren cambiar, pues ellos mismos, ¿no? Entonces, ese sería como la otra desventaja que si para ti aplica, para mí no aplica y creo que para la mayoría de la gente, al menos yo no conozco a ningún biker que cambie sus propias llantas. Entonces, yo la verdad no creo que tengas problema, no te va a afectar para nada, incluso tienes el beneficio, como hablé de los primeros beneficios, de que la llanta es tan dura que es bastante resistente, ¿no? A la deformación o a pinchaduras, etcétera. Algo que dicen de estas llantas es que el compuesto de la llanta de adelante es un poquitito más suave que la llanta trasera, para que te dé ese poquitito más de agarre de la llanta delantera, que es yo creo un poco más importante a veces en curveo, en trail braking, tener ese agarre más en la llanta delantera. Y esta ayuda de cierta forma porque típicamente en una moto te gastas primero la llanta de atrás y te puedes gastar a veces hasta 2 llantas de atrás antes de que te gastes una llanta de adelante, ¿no? Entonces, me parece que la idea de Dunlop aquí con estas llantas es hacer la de adelante un poquito más suave para tener un poquito más de ese agarre que necesitas en un curveo. Cuando haces trail braking y estás frenando con el freno delantero mayormente, y que las 2 llantas al final de cuentas pues tengan el desgaste igual, ¿no? Te terminas la llanta de atrás al mismo tiempo que te terminas la llanta de adelante y cambias de nuevo el kit, ¿no? Esta es más o menos la lógica que yo encontré por ahí en internet. Ya veremos, tiene sentido. La llanta de adelante, pues la verdad es que tiene casi el mismo desgaste que la llanta trasera, entonces me parece que va a ser bastante aproximado el desgaste de las dos. En cuanto a uniforme, digamos, una con otra, puede ser. Para unos puede ser ventaja, para otros puede ser desventaja, no lo sé. Yo siento que es un buen compromiso en una ventaja, que al final pues eso ya es como cuestión de preferencia si lo tomas como una ventaja o como una desventaja. Creo que a pesar de eso, lo que obtienes por tener una duración un poquito menor a la trasera en la llanta delantera, tiene un buen compromiso que es el tema del agarre, ¿no? Un compuesto más suave y ahí te das cuenta cuando comparas la duración de las llantas. Para mí creo que es bueno, prefiero tener ese compromiso de que la llanta delantera me dure, entre comillas, menos que lo que me duraría relativamente otra llanta en la que, como les digo, tendrías que cambiar 2 traseras por una delantera. En esta pues es casi a la par, me parece que va por ahí a la par, pero es por eso, ¿no? El tener ese compuesto más suave adelante ayuda muchísimo a ese sentimiento de que la moto sí se agarra súper bien en el pavimento, más en mi estilo de manejo, que mi estilo de manejo, como les digo, es más curva y mucho trail braking. Esa llanta, la verdad, delantera es muy buena, sinceramente, ¿no? Y bueno, al final llegamos a la conclusión. ¿Compraría de nuevo estas llantas? Sinceramente yo creo que sí. Hasta esa fecha que estamos en enero del 2025, no he encontrado otra llanta, no he escuchado yo de otra llanta al menos que tenga la misma tecnología, con la misma duración. Hay llantas muy buenas, pero siempre hay un compromiso entre la longevidad de la llanta, etcétera, ¿no? Entonces, en este estilo de llantas, creo que esta para mí no estaría, no estaría tan seguro a darle el nombre de la mamá de las llantas de aventura o doble propósito, pero sí creo que se aproxima bastante a eso. En mi experiencia creo que es la mejor, tomando en cuenta todos los beneficios y compromisos que tienes que tomar cuando compras unas de estas llantas, ¿no? Entonces, yo sí la volvería a comprar. Creo que si en este momento yo tuviera que cambiar mis llantas, creo que volvería a comprar las mismas, sinceramente, ¿no? A pesar de que las tenga que cambiar las dos a la par, porque como les digo, de todos modos, llegar a los 20,000 kilómetros, ya sea con una llanta delantera o trasera, de todos modos, es una muy buena vida de las llantas. En una llanta normal de otra, pues te la acabas la de atrás en 10,000 y esta tal vez en unos 16, 17, y aún así, esta llanta tendría más vida que esas, ¿no? A pesar de que se va a gastar a la par de la trasera. Entonces, 100% sí, yo me la volvería a comprar. Entonces, amigos, si hay algo en el video un punto que yo no haya tocado, hay algo de lo que yo no haya hablado,
si hay algo de estas llantas que quieran saber. Si ustedes tienen estas llantas, platíquenme de su experiencia, ¿les han gustado, no les han gustado? Creo que es una llanta eh, que puede quedar muy bien con muchos bikers que tengan una moto similar, con un estilo de manejo similar al mío. Creo que ahí es donde más brilla la llanta, que seamos un poco más precavidos cuando está lloviendo, está mojado el pavimento o la superficie, que tengamos asistencias. Creo que la verdad es un muy buen, pues, un buen match, digamos, ¿no? Con esta llanta, si tienes tú esas características de manejo y de moto. Entonces, por favor, platíquenme. Hay diferentes configuraciones. Yo las tengo en 19, 18, pero hay 17 con 19 y hay otras configuraciones ahí. Si ustedes la tienen en una diferente configuración, platíquenme su experiencia. También sería interesante saber cómo se desempeñan en ese tipo de configuraciones, donde a lo mejor también la geometría de la moto es diferente también. Entonces, y la potencia también. Entonces, platíquenme cómo les ha ido, si tienen preguntas, si hay algo, como les decía, que no toqué en el video, algo de lo que no platiqué, algo que ustedes quieran saber, si están en el mercado ahorita tratando de buscar llantas de moto similares más o menos, háganme preguntas, por favor, continuemos la conversación aquí abajo en la sección de comentarios y pues ya saben, rueden seguros y nos vemos en el próximo video. Yo me voy a tomar mi cafecito.